El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Dice el Salmo responsorial que acabamos de proclamar: estoy sediento del Dios que da la vida. Y este sentimiento, esta sed de este salmista nace en nosotros cuando el Señor ha infundido a través del Espíritu Santo la fe que nos hace ver que tenemos necesidad del Señor, y que solamente abriendo nuestra vida, nuestro corazón a la presencia del Señor, a la palabra del Señor, a la acción salvadora del Señor, solamente así le permitiremos al Señor que nos sacie de nuestra sed de salvación. Solamente así beberemos realmente de esta agua que es el Señor. Y como decíamos con el Evangelio de la Samaritana el domingo, la única agua pura, cristalina y limpia que nos va a saciar y que nos va a hacer saltar hasta la vida eterna. Es difícil que el Señor pueda saciarnos si nosotros no queremos, si nosotros nos oponemos a la acción salvadora del Señor. Por eso hermosamente la primera lectura nos presenta a un hombre llamado Naamán el sirio, que va a buscar la salvación y la cura de su enfermedad, de su lepra. Se traslada de Siria a Israel y va y se presenta ante el rey, creyendo que era el rey el que le iba a dar la cura. Y el rey lo remite, rey sabe dónde actúa Dios en el pueblo de Israel a través de sus profetas, y lo remite precisamente al profeta Eliseo. Y Eliseo, profeta de Dios, sobre el cual Dios actúa para salvar a su pueblo, el profeta le orienta a Naamán el sirio qué es lo que tiene que hacer si quiere sanarse de su lepra. Y aquel hombre en un primer momento lo vio aquello como algo ridículo, como algo que no tenía ni pies ni cabeza, y lleno de soberbia, de prepotencia en un primer momento, pues se niega
a hacer lo que le indica el profeta. Y son los esclavos, son los acompañantes los que lo convencen, ¿no? Haz la prueba. Si lo que este hombre de Dios te está indicando no es ridículo, es la cosa más sencilla que Él te está pidiendo que tú hagas. Ve a bañarte 7 veces en el río y espera lo que sucederá después. Lo convencieron. O sea, aquellos tuvieron fe en el profeta Eliseo y le transmitieron el ánimo, la fe a Naamán el sirio. Al final él accede, hace lo que le dijo el profeta Eliseo y experimenta la sanación de su lepra. Dice, su piel quedó tan sana que parecía la de un bebé, la de un tiernitillo, la de un recién nacido. Y él pues termina exclamando, realmente este es el verdadero y único Dios que salva, el Dios de Israel. Y así se va dando testimonio, más o menos algo similar a la samaritana del día domingo, ¿no? Que se fue a dar testimonio de lo que Jesús le hizo ver y lo que Jesús le reveló de que era el Mesías. Se fue también a dar testimonio de Jesús al pueblo samaritano, a sus hermanos samaritanos. Entonces vemos que es difícil, ¿verdad?, que el Señor pueda actuar cuando se topa con esa pared de la incredulidad, de la falta de fe. Y por eso Jesús en el Evangelio también no estuvo exento de esto. Dice el Señor, en la mera sinagoga de Nazaret, el pueblo que lo vio crecer, el pueblo que sabía de dónde venía, que había visto su crecimiento como hombre, como humano, pero es un pueblo que no le da fe a su acción de Salvador y de Mesías. No creen en Él, no creyeron en Él. Y por eso el Señor fue fuerte en esta sinagoga de Nazaret, porque les echa en cara su incredulidad, su falta de fe. Ningún profeta es bien recibido entre los suyos en su pueblo. Y les pone la cita, ¿verdad?, de estos dos, la viuda de Sarepta y el de la primera lectura, ¿verdad?, Naamán el sirio, diciéndoles que no eran del pueblo de Israel. Sarepta y Siria nada tenían que ver con Israel, eran pueblos distintos. Y les dice Jesús, pues a estos profetas el Señor los envió a sanar, no a los israelitas, sino a gente que estaban en pueblos paganos, que se supone que no creían en Dios, que no creían en el Dios de Israel. Y ahí el Señor obró, le dice Jesús a sus hermanos de Nazaret en la sinagoga. El Señor hizo el milagro, hizo las gracias para sanar y salvar a la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio. ¿Por qué? Porque ellos fueron capaces al final de recibir con fe, con amor y con alegría la acción salvadora de Dios a través de su enviado, como fueron los profetas. Con esto el Señor entonces les hacía ver que ellos no lo miraban con fe. Y la reacción de los de la sinagoga todavía fue peor, ¿no? Lo que hicieron, dice, tirar de un barranco. La intención era matar al Señor, asesinarlo y acabar con él. Se molestaron, se disgustaron fuertemente porque Jesús le echó en cara su falta de fe, su incredulidad, ante la cual, hermanos, no puede actuar la misericordia y la salvación de nuestro Dios. Por eso, hoy la palabra nos invita a abrir nuestro corazón con fe, con esa fe humilde, sencilla al Señor. Por eso inicié la homilía diciendo
que esa debe ser nuestra oración. Estoy sediento del Dios que da la vida. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de acercarnos con sed, teniendo sed del Señor, para que podamos beber de su agua, que es un agua que salva, que purifica, que perdona y que nos hace a nosotros vivir y experimentar la grandeza de su amor y de su salvación. Por eso necesitamos acercarnos sedientos y beber de esta agua que es Cristo Jesús. Ya dejemos nosotros de las dudas, dejemos a un lado la falta de fe, la dureza de corazón, ¿verdad? No seamos como esas piedras duras que no se quiebran. ¿Cuántas veces el Señor nos golpea y nosotros no cedemos y nosotros no nos abrimos? No, tenemos que abrirnos, tenemos que ceder a la acción salvadora del Señor, porque el Señor que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. El Señor necesita de nuestra fe, de nuestra salvación, de nuestro amor y de nuestra manera de abrirnos a Él. Que Él pues nos dé la gracia del Espíritu Santo. También el domingo, por eso la segunda lectura decía, esto es gracia, esto es una gracia que hemos recibido a través del Espíritu Divino, que es el que nos hace creer que Jesús es nuestro Mesías y nuestro Señor. Pidamos que el Espíritu nos mueva a Cristo, para que nosotros bebamos del agua de su salvación. Así sea, en el nombre del Padre,